Saludos, amados oyentes, les habla HGT y traigo para ustedes este breve argumento y esencial contenido bajo el tema Dios, la fe y la ciencia. En primer orden, Dios es la razón del ser y la causa de toda existencia, y la fe es lo que nos encamina hacia Él y nos relaciona con su existencia y su persona. Ahora, con relación al tema de la existencia de Dios, tenemos la ciencia en dos bandos. La verdadera ciencia, que es aquella que converge con la fe cristiana acerca de la existencia de Dios, y la falsa ciencia que niega su existencia. La ciencia como ciencia en su concepto se entiende con el estudio, la investigación y el descubrimiento, determinando como conclusión lo comprobable y razonable sobre un asunto. Ahora, independientemente de lo que la ciencia por un bando afirme y por otro se disponga a negar, la fe que nos vincula y relaciona con Dios es concreta, objetiva y sustancial, y proporciona la suficiente evidencia que estarán ajenas al incrédulo y al ateo. La ciencia como tal está limitada únicamente al estudio de los fenómenos y sucesos de un mundo físico y material. La fe, que va más allá de lo físico, trasciende a todas estas cosas. Por lo que en cuanto a esto, entre la ciencia, aquella que se mantiene en conflicto con Dios y su existencia en relación con la fe, hay un profundo abismo, hay cierta divergencia. Son muchas las personas que buscan de la ciencia respuestas a sus inquietudes y quisieran también que la misma se encargue de revelarle a Dios. Y otros sin razón lógica han determinado no creer. Ahora, Dios no está a determinio de la ciencia. Dios se revela por fe, que como condición en relación con su existencia y su persona es lo que Él exige. Así que la ciencia, la verdadera ciencia, aquella que entiende que detrás de algo tan complejo, tan profundo y misterioso como lo es la vasta creación, que comprende un diseño inteligente y una ejecución poderosa, hay un ser asombroso, inmensamente sabio, inteligente y poderoso. Y como tal, la fe no es algo que surge impulsado por la ciencia a raíz de un encabezado proyecto, logro o descubrimiento de la misma, científicamente evidenciado, objetivo y concluyente. La fe va más allá de todo aquello. Tampoco el cristianismo como un método de fe y creencia y como sistema doctrinal se entiende con asuntos relacionados a esta como base sustancial. Como tal, nada que ver, aunque dentro del cristianismo y la fe exista la teología, que por cierto es una ciencia que se entiende con el estudio relacionado a Dios, las escrituras y la fe. Y aun cuando también la ciencia quiera e intervenga y estudie aquellos asuntos relacionados con la historia y descripción geográfica enfocada dentro del registro bíblico. En disposición de la lógica, la ciencia en sí no es un matizado concepto que se define y especifica con un campo en particular o en materia con un determinado punto en su acción. De hecho, la ciencia tiene diversas ramas y áreas que la comprenden y ocupan en función de fórmula y método. Prácticamente la ciencia se entiende con casi todo y es verdad, pero en materia de fe y lo espiritual se queda corta, muy corta, pues como ya hemos dicho, la misma se entiende con la investigación y estudio de los fenómenos de un mundo físico y material.
Ahora, respecto al tema de la ciencia en relación con Dios, para aquellos que relacionan a Dios con la misma, me place decir que Dios no es un concepto que la ciencia haya determinado crear y dar curso, ni mucho menos una ideología en respuesta a la necesidad de creer en algo. Tampoco es algo que, de no ser una ideología o concepto que de paso se haya inventado, que de hecho no lo es, y que al no ser así, por lo mismo, no debe suponerse jamás que vendría siendo un objeto o algo del cual la ciencia tiene que encargarse de buscar y descubrir, y cuidadosamente analizar y estudiarlo, para luego darlo a conocer a aquellos que dudan de su existencia, y después quién sabe lo que harían con él. Lo que de ser así, entonces sería más razonable no creer. En cambio, Dios es alguien, es un ser inmensurable y majestuoso. Es una persona de existencia infinita, infinitamente sabio, inteligente y poderoso. Ahora, la ciencia no puede explicar a Dios en su persona, forma y existencia, pero sí puede ver en la inmensa y vasta creación el rastro o vestigio de su existencia, su poder, inteligencia y enorme sabiduría. Pues es bastante entendible el que nada existe al azar o por simple casualidad, pues desde el infinito universo con sus cuerpos celestes flotando en el espacio y vacío, hasta cualquier simple objeto o herramienta del que se requiera su uso, tuvo que tener quien lo ideara y diseñe para luego crearlo. Tampoco Dios es un invento del hombre común, como algunos en su indignación y desahogo dicen y profesan abiertamente, por lo que también de esto ser así no se entiende el por qué tanto tiempo de lucha e insistencia en su negación, batallando contra un invento que ni aun con la expansiva influencia de la falsa ciencia, que es aquella que en sus argumentos se empeña en negar su persona y existencia, contradecir y destruir evidencia, con el afán de erradicar a Dios de su creación y de la mente de muchos. Ni la filosofía con sus planteamientos de ideas y formulados conceptos que a algunos le pueden parecer muy convincentes, como tampoco el ateísmo cruel que se enardece ante la fe y afirmación de la existencia de Dios. Todos estos movimientos a una no lo han podido erradicar y destruir, pues Dios no es un invento o concepto, es un ser, es una persona espiritual y poderosa. Y este concepto errático de que Dios es un posible invento permite el que surja la pregunta: ¿qué es Dios? Se tiene claro y entendido que la misma no busca respuesta, sino más bien evadir de manera directa e inmediata la idea de tener que creer y la necesidad de buscar de él, lo cual ante la intrínseca realidad existencial de su persona se hace insuficiente una negación, ya que la misma resulta una lucha interna que lo enfrenta contra su propia conciencia. También la pregunta ¿qué es Dios? Como tal, de paso en su contexto encierra la idea de que puede ser cualquier cosa. De hecho, implica que pudiera ser simplemente algo, que por ser algo nada más carece de personalidad, un objeto inanimado, lo que a determinio de esta condición está completamente desprovisto de raciocinio y conciencia, por lo que tampoco tiene voluntad ni determinación alguna. Lo correcto no es preguntar qué es Dios, postulándolo en la mera simplicidad de una cosa o algo,
sino más bien quién es Dios, el cual puede crear y dar vida. Y una respuesta sobre quién es Dios la da la complejidad de tu propia existencia. Es del todo posible que para alguien quien no te conoce y nunca te ha visto, tú no existas. Pero en dicho parecer no descansa la realidad del asunto, pues tú eres consciente de tu propia existencia. Y dicha existencia no es una casualidad, no es algo sin una causa y propósito. No hay cosa alguna que de esa manera pueda ser posible. La formulada pregunta ¿qué es Dios? Es inapropiada y necia, y ni siquiera es una pregunta con sentido lógico. Por lo mismo queda en el vacío, pues para la misma no hay respuesta. Tratar de responderla es caer en lo absurdo, proporcionarle una razón a aquellos que se niegan a creer y persisten en negar a Dios, alimentando así su escepticismo. Pues no se trata de un objeto o algo inanimado como ya lo hemos dicho, más bien se trata de un ser sumamente sabio, inteligente y poderoso, quien nunca sucumbirá a la caprichosa inquietud que a modo de manipulación psicológica dirigen hacia él. Por ejemplo, nadie le ha visto, como también yo no puedo creer en lo que no sé si existe, pues nunca le he podido ver. ¿O quién alguna vez ha visto a Dios? Ante ciertos cuestionamientos que se difunden como un reto, hay que decir con objetividad que esto podría funcionar y afectar la mente de un niño o cualquier persona de mentalidad débil e ingenua, moviéndolo a una reacción en respuesta. A decir verdad, dicho parecer con enfoque hacia Dios es poco razonable y demasiado infantil. También preciso decirles que Dios no es una ilusión abstracta, en pocas palabras queriendo decir que la fe es un desquicio o desvarío mental. Tampoco Dios es una ideología en la que nos autorrefugiamos tras la necesidad de aliento, consuelo y esperanza. En un mundo de tanta maldad, desengaño, desaliento y desilusión, nos estaríamos engañando por voluntad propia, a cambio de nada a favor. De todo esto ser así, no sé a qué viene el caso en el que tras el culminio de la vida, en sus últimos momentos, algunos deciden dar un paso de fe entregándose a Dios. Aún personas que nunca fueron partidarios de la fe y creencia en Él. Ante tal condición, esto debería ser sumamente insignificante, pues parecería no tener razón ni sentido, y más cuando ante el borde de la muerte no debiera haber ningún tipo de esperanza. En cambio, esta determinación permite que el consuelo esté presente aún en medio del amargo dolor y la agonía de la muerte. Y por si acaso también dando claro a entender que la muerte no es el fin de la vida y la existencia, y es que la vida proviene de alguien que es inmensurable y eterno, y ese alguien es Dios, propiamente la razón del ser. Esto deja bastante que pensar y mucho que decir y considerar sobre el asunto. Y bien, hasta aquí este comentario. Es todo cuanto quería compartir y espero les sea de agrado y satisfacción. Muchas gracias por su atención.